Dios les bendiga, feliz y bendecido viernes a las personas que nos siguen a través de nuestras diferentes redes sociales como la Estación del Cielo y Devocionales Bajo sus Pies. Yo soy el pastor Álvaro Domínguez, pero antes quiero saludar a los oyentes de Al Aire, radioonline.com, tropiradio.net y ballestereo.com. Gracias por la sintonía. Estoy en compañía de mi esposa, la pastora María Alejandra Fuentes. Alejita, feliz y bendecido viernes. Amén, Dios les bendiga a todos. Gracias por estar aquí en Devocional Bajo sus Pies. Recuerden, estamos de lunes a viernes a las 6:30 de la mañana para bendecirles con esta preciosa palabra de nuestro amado Rey. Así que en este mes de marzo estamos hablando de la confesión. Vamos a ir al libro de Levítico, capítulo 5, versículos del 1 al 13, y dice así, vamos a leer una versión de Dios habla hoy. Casos específicos del sacrificio por el pecado. Si alguien es llamado a declarar como testigo de algo que vio o escuchó y se niega a declarar, comete un pecado y debe cargar con la culpa. Si alguien toca alguna cosa impura como el cadáver de un animal impuro, sea salvaje o doméstico, o de un reptil impuro, quedará también impuro y será culpable aun cuando no se haya dado cuenta. Si alguien toca alguna impureza humana, cualquier cosa que lo pueda dejar impuro, pero no se da cuenta en ese momento, si después se da cuenta, será culpable. Si alguien pronuncia a la ligera un juramento de hacer algo bueno o malo, de ese tipo de juramentos que se hacen sin pensar, pero no se da cuenta en ese momento, si después se da cuenta, será culpable de cualquiera de estas cosas. El que resulte culpable en cualquiera de estos casos deberá confesar el pecado que cometió y le presentará al Señor una hembra de sus rebaños como sacrificio por el pecado cometido. Puede ser una oveja o una cabra, y con este sacrificio el sacerdote obtendrá el perdón de los pecados de esa persona. Si no tiene lo suficiente para comprar un cordero, deberá llevar al Señor 2 tortolas o 2 pichones de paloma por el pecado que cometió, uno de ellos como sacrificio por el pecado y el otro como holocausto. Deberá llevarlos al sacerdote, el cual presentará primero el que se ofrece por el pecado, retorciéndole el cuello, pero sin arrancarle la cabeza por completo. Luego rociará un poco de sangre del sacrificio por el pecado en un costado del altar, y la sangre restante la exprimirá al pie del altar, pues es sacrificio por el pecado. Con el segundo hará un holocausto según lo establecido. Así el sacerdote obtendrá el perdón del pecado cometido por esa persona y el pecado le será perdonado. Si no tiene ni siquiera para comprar 2 tortolas o 2 pichones de paloma, deberá llevar como ofrenda por su pecado 2 kilos de la mejor harina. No debe echarle aceite ni ponerle incienso encima, porque es una ofrenda por el pecado. Deberá llevársela al sacerdote, el cual tomará un puñado como recordación y lo quemará en el altar junto con las ofrendas que se queman en honor del Señor. Es una ofrenda por el pecado para que el sacerdote obtenga el perdón de cualquier pecado que esa persona haya cometido, y el pecado se le perdonará, y como en el caso de las ofrendas de cereales, la parte restante será para el sacerdote. Bueno, en estos tiempos, ya cuando Jesucristo vino y hizo ese sacrificio para perdón de los pecados, pues esto aplicaba antes de que Jesucristo hiciera esa ofrenda de dar la vida por todos nosotros, para limpiarnos, para reconciliarnos con nuestro amado Dios. Y es que es un regalo divino que nosotros tenemos que aprender a valorar. ¿Cuántos se ponen en el lugar en estos casos específicos donde se ofrecían animales, donde se ofrecían alimentos como para contrarrestar ese pecado, esa maldad que hay en nuestro corazón? Y hoy
tenemos que ir a la cruz, pedir perdón, pedirle a Jesucristo que nos lave, que nos limpie y que nos ayude a caminar con Él. Él hoy no nos pide esos sacrificios de arrastrarnos, de andar a pie, de ofrecer animales. Antes nos pide que cuidemos su naturaleza y nos pide que valoremos los animales, que valoremos a nuestro prójimo, no que les hagamos daño ni que los ofrezcamos, porque el sacrificio una sola vez, decíamos en febrero, bastó una sola vez dar la vida un hombre por todos nuestros pecados, y esa es la mejor ofrenda. Por eso hoy invitamos aquí en Devocional Bajo Sus Pies a tener una comunión permanente con Él, a decirle cómo nos sentimos, a reconocer que le fallamos, pero que queremos agradarle con nuestra vida, con nuestras palabras y con nuestros actos. Amén. Estamos hablando de Levítico, el libro de Levítico, capítulo 5, del verso 1 hasta el verso 13. Y este libro de Levíticos, obvio, es la continuación del Éxodo, van unidos, y este libro de Levítico es un libro que se convierte en una ley o manual de los sacerdotes. Es un libro sacerdotal, ley o manual de los sacerdotes por su contenido, ¿no? El tema del pecado. Y aquí está hablando de lo que es inmundo, y la manera en que se tenía que hacer expiación de ese pecado. Pero cuando viene Jesucristo, ya Él es y se convierte en el sacrificio más grande, el último de los sacrificios, el que dio la vida por nuestros pecados para que nosotros podamos tener vida eterna. En esa época había que llevar la expiación sobre el altar y lo hacía el sacerdote. Ahora no tenemos que ir a un sacerdote, ahora no tenemos que ir ante un hombre, sino solamente delante del Señor, allí en la cruz del Calvario, confesarle nuestros pecados y nuestras iniquidades, para que lo que es inmundo se convierta en santo. Entonces estamos hablando de lo sacro y lo profano. Entonces, cuando yo soy pecador, entonces soy inmundo. Cuando yo confieso al Señor, entonces el Señor me santifica a través de su sangre poderosa y de la presencia del Espíritu Santo. Un libro interesante, Levíticos, un libro sacerdotal, una ley o manual que debemos leer para entender muchas de las cosas que suceden en la palabra de Dios y en la vida, María Alejandra. Amén. Bueno, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos dé sabiduría para entender ese antes de Cristo y después de Cristo, esa obra maravillosa que hizo en la cruz y debemos valorar. Amado Dios, Señor, gracias te damos por darnos ese regalo de salvación, esa gracia inmerecida a través de tu Hijo amado Jesucristo, que es nuestro mayor ejemplo de obediencia y de humildad, Señor. Gracias, Padre, porque a través del sufrimiento, Señor, tú lo perfeccionaste, Señor, y aún siendo rey tuvo esa actitud para dar la vida por todos nosotros que te fallamos, por todos nosotros quien muchas veces no reconocemos la maldad que habita en nosotros. Señor, purifica nuestros labios, purifica nuestra mente y purifica nuestro corazón, Señor. Te pedimos que cada día nos ayudes a interactuar contigo a través de la confesión, a través de la oración, Señor. Queremos ser limpios, queremos ser puros y presentarnos, Señor, como ofrenda con olor fragante delante de ti, Señor. Padre, bendice, Padre, te lo pedimos a todos los ciberoyentes, Señor, a todas las personas que nos miran, que nos oyen, Señor, y que hoy están necesitadas de tu presencia, Señor. Te pedimos que seas tú quien obres, Señor, tu santa, tu buena, agradable y perfecta voluntad en sus vidas y en sus familias. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Amén, muchísimas gracias, gracias a nuestros oyentes, los que nos han escrito o nos dejan un mensaje allí en nuestro perfil y fanpage.
Gracias por escribirnos a devocional bajo sus pies @gmail.com, devocional bajo sus pies @gmail.com, solicitando consejería y oración. Hoy es viernes y tenemos una amplia programación donde pueden escuchar al pastor Adrián Rogers a las 8 de la noche, a las 9 el pastor Charles Stanley y después de las 10 los mejores clásicos para entrar en intimidad con Dios. Yo soy el pastor Álvaro Domínguez, pero antes quiero saludar a los oyentes de tropiradio.net, ballestereo.com, al aire radioonline.com y la estación del cielo. Estoy en compañía de mi esposa, la pastora María Alejandra Fuentes. Alejita, feliz y bendecido viernes. Dios les bendiga, que descansen en este fin de semana en Cristo Jesús. Bendiciones. Ya no existen fronteras. La estación del cielo. Rock, pop, reggae, clásico, salsa. Música para tu corazón. La radio de los eventos. La radio de los conciertos. Las noticias de la música y sus protagonistas. Transmitiendo la mejor música para tus sentidos. La nueva radio. Sonando en tu cabeza. La estación del cielo. I made my mistake.